actuando sobre el cuerpo del trabajador en la Argentina. Aquel que pensaba que se libraba de ganancias está en veremos. Están dando demasiadas vueltas. Los que prometieron todo no quieren dar casi nada. Estoy hablando del gobierno. Otros prometen demasiado, que no lo prometerían si fueran gobierno. Esto también es verdad. Y se generan divisiones de todo tipo, porque ya no es solamente la discusión del agujero fiscal, sino también la gran discusión política que hay. Iván. Efectivamente, Víctor Hugo, hoy estaba pactada una reunión en el Congreso de la Nación entre Miguel Pichetto y Sergio Massa. ¿Para qué? Bueno, de alguna manera para acordar eventuales cambios en ganancias. ¿Por qué lo planteo de un modo, de alguna manera, relativizándolo? Porque para algún desprevenido, Sergio Massa no tiene senadores. Eso lo dijo, lo recalcó el presidente en alguna entrevista la semana pasada, en la misma que lo tildó de impostor. Entonces, era más un hecho político o eventualmente aceptar esos cambios en caso que el proyecto sufriera modificaciones y volviese a la Cámara de Diputados. A lo mejor Pichetto le quería mostrar a Massa qué buen jugador es. Es como Pichetto, es como esos jugadores que van pasando por distintos equipos todos los años. Uno ya no sabe en qué equipo juega y a lo mejor está generando una relación con Massa por si se puede pedir pase. Bueno, yo lo he dicho más de una vez, Víctor Hugo, Pichetto es un senador romano, es decir, defiende a Roma, al Estado, no a un partido, defiende a Roma, es un senador romano. Bueno, este senador romano, con toda la sorna del caso, y Sergio Massa se iban a reunir el día de hoy en el Congreso de la Nación. Por un problema personal del jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara Alta, se postergó para mañana, en teoría a las 18 horas. Ahora, hay una situación acá que tiene que ver con el liderazgo que ejerce Pichetto en la Cámara Alta, que sin dudas, y mucha gente se va a fastidiar por esto que estoy diciendo, pero lo ha conducido. Digo, Pichetto ha conducido al PJ en la Cámara Alta por su vínculo con los gobernadores. A contramano, y esto podría ser un análisis más que un dato, Pichetto es alguien que le fue muy mal cuando tuvo que combatir electoralmente. Pero aún así los gobernadores que son... Porque lo conocen de cerca. Donde lo conocen muy bien, en su provincia, nunca le va demasiado bien. Y los gobernadores, que son grandes ganadores de elecciones, es como su gran capital, eligieron como interlocutor a Pichetto, que no ha tenido ese correlato, excepto en las elecciones del 2013, cuando fue candidato a senador por su provincia. Me pregunto si seguirá Pichetto con ese poder, porque los senadores del Frente para la Victoria están muy enojados. Bueno, Marcelo Fuentes está que trina con Pichetto. Hubo 15 senadores, Víctor Hugo, que en la sesión de ayer donde se votó emergencia social no bajaron por la explicación siguiente. Nosotros teníamos acordado, decían, con la oposición, con el otro sector de la oposición, aprobar el proyecto tal y como venía a la Cámara de Diputados. Pichetto negoció unilateralmente con el gobierno y les dio aire. En la conferencia del día siguiente, que fue la que vimos aquí en el diario, Peña y Frigerio, en lugar de alguna manera corresponder a esa negociación que habían tenido con Pichetto, que Pichetto les había pedido una reunión con todos los sectores, ofrecieron varias reuniones pero por separado. Claro, entonces la gente del Frente para la Victoria sintió que Pichetto había sido un idiota útil al gobierno. Esta es la sensación con la que se quedaron, por eso estaban tan enojados. Que lo habían tomado por sonso, fue lo que me habían dicho a mí desde... Sonso es más suave que idiota útil, pero son expresiones que se escucharon allí de los pares de Pichetto, ni siquiera estamos involucrando nuestra opinión, que puede ser esa, pero no es el caso. Bueno, tal es la tensión en el bloque de senadores del Frente para la Victoria PJ, que hoy alguien que de alguna manera bisagrea entre esos dos espacios, que es Juan Manuel Abal Medina, dijo: ojalá que el bloque no se rompa. Flaco favor le haría naturalmente a la unidad de la oposición que esto ocurra. Pero Víctor Hugo mencionaba al senador Marcelo Fuentes, que hoy se refirió a todo esto y lo escuchamos a continuación. Bien. Entonces nosotros negocien lo que negocien. Hay un grupo numeroso de senadores que vamos a votar como viene el proyecto de diputados. ¿Y pero qué cree? ¿Usted cree que el miércoles que viene va a haber sesión y que se va a votar? Nosotros el día lunes vamos a estar en la capital federal a la espera, ¿no es cierto?, de la reunión de la reunión del plenario. Ajá. Y estamos esperando que tanto el presidente de la Comisión de Hacienda como el jefe de bloque cumplan, ¿no es cierto?, con la emisión del dictamen correspondiente, como fue lo comprometido con todos nosotros.
Del senador Fuentes con Pichetto y de los otros senadores del Frente para la Victoria viene de lejos, o de cerca en realidad, porque no fue hace tanto tiempo que Pichetto dijo en medio de la sorpresa generalizada que el kirchnerismo ya fue, que es parte de la historia. Vale la pena ver lo que dijo Pichetto para después también conocer un poco más de Pichetto y por qué los senadores del Frente para la Victoria y muchos otros del justicialismo le van teniendo cada vez menos confianza, sobre todo teniendo en cuenta que, por otra parte, fracasa en las negociaciones con el gobierno, como esto que contaba recién Iván Jagroski. Venimos de un periodo excesivamente largo. 12 años de la vida argentina es un tiempo importantísimo. Y creo en un proceso de renovación. Yo creo que hay expresiones jóvenes, de figuras jóvenes, que están hoy en el Frente Renovador, como puede ser Massa, Randazzo, digamos, de figuras que aparecen con los gobernadores nuevos, Bordé, Uniat, etcétera, etcétera, Perotti, en fin. Tipos interesantes que implican un proceso de renovación que inevitablemente el peronismo va a ir hacia ahí, y el otro proceso va a quedar ya para la mirada de la historia, indudablemente. No creo que tenga continuidad en el proceso del poder. El kirchnerismo. El kirchnerismo. El otro proceso va a quedar ya para la mirada de la historia, indudablemente. Continuidad en el proceso del poder. Miren cómo lo mira el periodista. Como diciendo, Pichetto, ¿es usted? ¿Está seguro de lo que está diciendo? ¿Por qué le llamó la atención? Hasta ayer nomás el pensamiento de Pichetto era diferente. Se puede cambiar de opinión, no se puede ser necio, pero tampoco se puede ser demasiado ingrato. Con el Frente para la Victoria lleva 12 años remando muy bien. Esto de prepararse para estar en alguna lista de Massa o de Randazzo, llegado el caso, porque por sí mismo no podría llegar a nada, no llegaría, como le pasó en su provincia, en Río Negro, de condenar a la historia, al desecho político, al partido que integró durante todo este tiempo, marca poca fidelidad. Entonces vale la pena recordar con esta síntesis muy apretada, que podría ser de mucho más tiempo, lo que Pichetto ha dicho desde adentro del Frente para la Victoria, para cotejarlo con esto que dice ahora son historias, ya fueron, ya no están. La política implica dar la cara en las buenas y en las malas. No se puede estar para la foto para salir electo y ganar las elecciones. Cuando tenemos un problema, funcionamos desde un esquema políticamente correcto y votamos en contra del gobierno, de la presidenta que nos llevó a ocupar el lugar que tenemos. Vamos a sostener esta política, vamos a dar todos los debates, porque es muy importante lo que se ha hecho en la Argentina. Siempre ha habido una actitud de desendeudamiento por parte de este gobierno y de la presidenta, y me parece muy interesante este tipo de definiciones porque dan un nivel de seguridad de la Argentina. En realidad para mí fue uno de los mejores discursos de los últimos 4 años, desde el 2007. Digamos, el dominio de la escena, del lenguaje, la precisión, el contenido, desde dónde vinimos, cómo estábamos en el año 2003, la Argentina. ¿Tienen otro candidato ustedes? No, yo creo que no. Yo creo que la presidenta hace, digamos, a la centralidad de este movimiento político. Indudablemente que esta es la candidata, es la presidenta. No hay nadie que sintetice esto. Porque la presidenta ha hecho mucho en Río Negro, ha tenido un proceso de gestión nacional muy importante, obras que son de envergadura, de importancia de integración, como la Ruta 22 y la Ruta 23. Indudablemente que los datos acompañados por la presidenta están alentando un futuro de expectativas mejores para los argentinos, ¿no? Son obras que le debemos a la presidenta. La gente ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en la figura de la presidenta. Así que vamos a estar consolidando esta voluntad frentista de integración con todas las fuerzas políticas y sociales que vienen acompañando el gobierno de la presidenta y que comenzó en el 2003 con Néstor Kirchner como presidente de la Nación. No es demasiado convincente que un hombre que dice tantas veces, habla de la importancia del movimiento que integra, del valor de ese movimiento, apenas pierde una elección,
salga a decir que entonces estos ya son historia y que hay que mirar a los nuevos, que son los que lo pueden llevar a él a algún lugar, como Massa, como Randazzo. Me parece que los ingratos son una especie muy particular. El sentido de gratitud tiene que orientar también parte de la vida, no solamente uno puede basarse en algún tipo de conveniencia. Se deben mutuamente, bastante posiblemente. Es decir, Pichetto debe haber sido un hombre valioso en la conducción que ha hecho del Senado, es un hombre con muñeca, un hombre muy preparado, que está por encima de la media de muchos políticos, pero al mismo tiempo todo lo que ha vivido en estos años tiene que ver con el coraje de esa gente que él, por ejemplo, elogiaba por el desendeudamiento. Este es un gobierno que se desendeuda y que, bueno, parecía que esto era lo más importante y lo más trascendente, pero ahora está muy cerca de un gobierno que se endeuda día por día de una manera pavorosa, y este ya es un cambio hasta ideológico demasiado significativo. Y después está ese tema de la gratitud, que me parece que en algún lugar tendría que tener un poco más de respeto de cada uno de nosotros. Todos le debemos mucho a unas cuantas personas que nos han favorecido en nuestra vida. No es bueno olvidarnos tan rápidamente.